Continuamos en Vigo y por hoy, entrevista dual de los martes. Agradecemos la presencia del presidente de los empresarios de la Confederación de Empresarios de Pontevedra. Como la actualidad manda, ya estábamos aquí hablando con Jorge Cebreiros de lo que nos ha anunciado la presidenta del Congreso, Ana Pastor, antes justo de arrancar este programa, el Vigo y por hoy, las fechas ya marcadas, consultas del Rey, nuevas consultas del Rey y la posible ya fecha para una posible sesión de investidura de candidatos, de los que se quieran presentar. Mariano Rajoy se habla de esa posibilidad, 28 de octubre o 30 de octubre en segunda votación, estamos hablando de viernes y domingo. Don Jorge Cebreiros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Como la actualidad manda, no sé cómo lo ve usted. ¿De esta irá, no irá? 18 de diciembre lo tienen marcado los empresarios en la provincia de Pontevedra, por si acaso. Bueno, teníamos marcado el 31 de octubre. También, primero el 31 de octubre. Como ¿no? primer hito preocupante, ¿no? Desde luego, yo creo que todos los empresarios, pero también todos los ciudadanos, lo que estaban ansiando es que tuviéramos un gobierno estable, sea del color que sea, pero un gobierno estable, que legisle, que no tengamos problemas con Europa, que pueda aprobar el presupuesto. Esto es lo que necesitamos como sociedad y, por supuesto, también los empresarios. Claro, porque desde el punto de vista económico, el tema de Europa a ustedes también les preocupa mucho. Cuando Europa te deja caer esas pullitas, ¿no?, de el palo y la zanahoria. Primero te dice qué tal y después no vaya a ser que haya que apretarle las clavijas a España, o mejor déjalos un poquito más pobres, que lo arreglen. Sí, además en las últimas semanas hemos visto que cuando Europa se preocupa y lanza alguna puya, como tú dices, eso acaba en alguna normativa, legislación, ley, que afecta directamente a los bolsillos de todos los ciudadanos y, por tanto, también de los empresarios, ¿no? Tenemos ejemplos con el tema del impuesto de sociedades, con la congelación o posible congelación de los fondos europeos, pero incluso con la revisión de proyectos desarrollados desde el año 2010. Cuando hablábamos el otro día estaba usted enfadado, bueno, supongo que será el sentir de los empresarios, con el tema del impuesto de sociedades. ¿Cómo se lo podemos trasladar a los oyentes de Vigo y por hoy, a los televidentes de Localia, señor Cebreiros, que puede representar esta medida adoptada por el Ministerio de... Bueno, los primeros números que sean... Bueno, primero es un cambio de las reglas de juego, que a la altura del ejercicio económico en el que estamos, a una empresa que tenga programados sus presupuestos, sus inversiones, sus gastos de personal hasta final de año, claramente le va a afectar. Le va a afectar desde el punto de vista de la liquidez que va a tener para hacer frente a esas inversiones o a los gastos el último trimestre. Entonces, es un cambio de reglas de juego. Es un cambio, minuto 93, más o menos, ¿no? Pues, prácticamente acabando el ejercicio, ¿no? Entonces, el empresario sabe perfectamente cuáles son sus impuestos a pagar, cuáles son sus obligaciones y las tiene programadas. Entonces, lo que no es de recibo o no es fácil de entender por parte de los empresarios es que ahora se haya bajado el listón del impuesto de sociedades de las empresas que facturan 20 millones, ahora se ha bajado a los 10 millones, por tanto, aumenta el número de empresas que han de anticipar el impuesto de sociedades, se sube la tasa hasta el 23-25%, lo cual no es poco. Esto a nivel de todo el territorio español se está evaluando entre los 22 y 24.000 millones de euros. 22, 24, porque primero se hablaba de 9.000, pero ya cuando usted el otro día me dice, no, 20 y pico mil. La evaluación va a ser bastante más, entre otras cosas porque este año, afortunadamente, para muchas empresas no ha ido mal, y sobre todo para las empresas que tienen que adelantar el impuesto de sociedades. Pero para que un ciudadano, una familia lo pueda entender, es tan fácil como que cualquier madre o padre de familia que tenga su presupuesto para todo el año, venga el señor Montoro y le diga, me va a adelantar usted el impuesto del año que viene. El impuesto de la renta que usted tiene que pagarme en junio del año que viene, me lo va a adelantar ahora. No se preocupe, que el año que viene no lo paga. Ya hablaremos. Ya, pero ¿y si no tengo dinero para llegar a final de mes? Tengo la cuesta de septiembre, tengo el colegio de los niños, los uniformes. Que ahora venga el Ministerio de Hacienda y nos diga, adelánteme usted el impuesto del año que viene, yo creo que desbarata cualquier economía. Bueno, pues en la empresa pasa exactamente lo mismo. ¿Y esto qué va a significar? Pues que en la provincia de Pontevedra hay del orden de 300 empresas afectadas. 300. 300 empresas que facturan más de 10 millones de euros y por tanto van a tener que hacer un adelanto en el impuesto de sociedades. Estos son los números. ¿Y a qué va a afectar? Pues a la financiación, a la liquidez inmediata. Y esto significará que aquellas empresas que tuvieran que hacer inversiones en este año o hasta junio del año que viene, pues van a tener que decidir o endeudarse para hacer las inversiones
pagar, por supuesto, tienen que pagar el adelanto del impuesto de sociedades. Sí. Por lo tanto, creemos que pues, es una mala Y solución. no tiene marcha atrás, ¿no? Por lo que ustedes han sondeado en... No suele tener marcha atrás. No suele tener marcha. Este año ya seguro y después ya se verá. Es que las exigencias que nos está poniendo Europa como consecuencia de que efectivamente no hemos cumplido el objetivo de déficit, pero también de la ingobernabilidad o falta de gobierno que tenemos a nivel nacional, lo que está haciendo es que no podamos presentar unos presupuestos ni aprobar el techo de gasto. Esto repercute en toda la administración, no solo a nivel estatal, sino también a la autonómica. Presidente, hay mucho temor al tema de los fondos europeos. Lo hablábamos usted y yo antes de entrar aquí en esta entrevista, porque hay muchísimos proyectos también aquí en la provincia de Pontevedra pendientes de los fondos estructurales europeos, desde la intermodal, para que los oyentes hagan una idea, Ciudad de la Justicia, etcétera, etcétera, y otros muchos también que están pendientes de esos fondos europeos. Sin duda. Es muy mala noticia el que se pueda consolidar la congelación de los fondos estructurales. Sí. Muy mala noticia, porque lo que va a hacer es que mucha de la inversión que está cofinanciada con presupuestos de las diferentes administraciones locales, autonómicas o estatal, se van a paralizar. Porque no va a aparecer, y en Galicia hay que llamar la atención, de que este año se ha conseguido que los ratios de cofinanciación por parte de los fondos europeos son del 70 y 80%. Claro. Por tanto, con solo un 20% más de cofinanciación, pues podríamos tener grandes inversiones productivas. Hay que recordar que solo en temas de innovación están previstos 1.000 millones de euros hasta el año 2020. Caramba. De fondos para Galicia. Para Galicia. Para Galicia. Tanto nos estamos jugando mucho con las inestabilidades. Claro. O sea que esperemos que pueda haber buen entendimiento dentro de pocas fechas con Europa porque lo vamos a necesitar. No quiero confundir mi deseo con lo que va a ocurrir, pero yo estoy seguro que vamos a tener gobierno a finales de octubre y estoy seguro que van a ser capaces de trabajar bien en Bruselas. Hablando de gobierno, el presidente de los empresarios de Pontevedra, de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, pues ha tenido que asumir también con el resto de los vicepresidentes de la Confederación de Empresarios de Galicia, pues esa gestora para dirigir ese vacío después de la marcha del presidente. En primer lugar, a Jorge Cebreiros le sorprendió la marcha del presidente, ¿no le sorprendió? Bueno, es una mezcla de sorpresa y no sorpresa. El expresidente ya a lo largo del verano, en un par de ocasiones, manifestó su intención de dimitir, porque hay que reconocer que la exigencia de una Confederación de Empresarios de Galicia es muy fuerte. Sí. El número de actos institucionales es muy intenso. Hay que recordar que no estando en Santiago, pues hay que desplazarse a Santiago pues prácticamente todos los días, pero también es verdad que la situación económica financiera en donde se encontró la Confederación de Empresarios de Galicia, como muchas otras organizaciones, pues no era la más adecuada. Entonces, no me sorprendió desde ese punto de vista, claro. Sí me sorprendió el momento en donde hay un plan de viabilidad que ha sido aprobado, impulsado y defendido por el expresidente, que nosotros, al menos desde Pontevedra, esperábamos que se pusiera en marcha. Después de la última reunión de la Junta Directiva, hace 15 días, vimos que ese plan de viabilidad, que por cierto nosotros no lo defendimos, no nos convencía y nos abstuvimos, porque las medidas que trasladaba, yo personalmente creía que no eran las adecuadas y no iban a hacer viable la Confederación, pues al final, en septiembre, se ha dado cuenta de que ese plan de viabilidad no era viable, que las medidas que se proponían aplicar no se podían aplicar y, claro, la situación se degradó 3 meses más. Claro. ¿Y ahora qué? Porque el señor Fontenla ya ha dicho que él no asumirá la cabeza, no sé, el siguiente es por edad, ¿no, señor Cebreiros? Para asumir un poco la portavocía, no sé si es la portavocía o la representatividad de esa junta de vicepresidentes. Los estatutos de la Confederación en ese punto son claros. Por ausencia o vacante del presidente, inmediatamente la junta de vicepresidentes, que son los 4 presidentes provinciales, toma las funciones del presidente. Por tanto, desde ese punto de vista no hay ningún vacío de gestión ni de administración. Ningún vacío. Esta Junta de Vicepresidentes dice que tiene que estar encabezada por aquella persona o aquel presidente que más años haya estado en el cargo. No el más antiguo, sino el que más años haya estado, ni por edad.
En este caso, bueno, coincide que el presidente Fontela también es el de mayor edad, pero los estatutos lo que fijan es el que lleva más años como presidente provincial. Yo estoy seguro que el presidente Fontela va a ser el portavoz de esta Junta de Vicepresidentes, porque el portavoz solo es el portavoz de la unidad demostrada por esos 4. Las decisiones absolutamente unánimes que vamos a tomar esos 4. Desde ese punto de vista, lo que tengo que trasladar es que desde el viernes, que hemos sido conocedores de la renuncia del expresidente, el fin de semana ha sido intenso en llamadas y reuniones. Ayer tuvimos una reunión y estamos absolutamente alineados los 4 con las soluciones y medidas que tenemos que tomar en la Confederación. ¿Qué se tiene que hacer? Porque estamos viendo, por ejemplo, una Confederación de Empresarios de Pontevedra muy activa. Ahora hablaremos de algunos de esos asuntos. El otro día, los oyentes de Vigo Hoy por Hoy pudieron escuchar al señor Cebreiros solicitar, horas antes de ese compromiso de Alberto Núñez Feijóo, la ampliación del IFEBI por el tema de Consemar. Ahora hablaremos de eso, presidente. Pero ¿qué se puede hacer para reactivar un agente tan importante, ya que hablamos de miles de millones de inversión en innovación, en infraestructuras, que hay que reclamar, que hay que reivindicar, que hay que estar vigilantes para ello? ¿Qué se puede hacer para reactivar de nuevo la Confederación de Empresarios de Galicia, señor Cebreiros? Pues yo diría que lo primero que tiene que hacer la Confederación de Empresarios de Galicia es consensuar. Es decir, tenemos que sentarnos todos aquellos que estamos implicados en el día a día de la Confederación de Empresarios de Galicia y definir qué tipo de confederación queremos, sin perder las esencias de la representatividad, de ser el interlocutor con administraciones y con agentes sindicales. Sin perder esa esencia tenemos que saber a qué confederación queremos ir. ¿Por qué? Pues no porque haya dejado de hacer lo que hacía, es que nos ha cambiado el entorno. Claro. Las confederaciones, las organizaciones sectoriales, las empresariales, nos han cambiado el entorno. Antes había una cantidad de ingresos definidos por formación o por proyecto de prevención de riesgos laborales que hoy por hoy no los está habiendo. Por tanto, tenemos que hacer esa reflexión. Y yo creo que esa reflexión en estos 9 meses no se ha hecho. Si no hay ese modelo, que alguien defienda ese modelo, que puede estar equivocado, eso es respetable, pero tiene que haberlo. Tiene que haber alguien o algunos, y eso puede ser, yo vengo hablando de una figura de liderazgo compartido, que a mí me gusta mucho, que no tiene por qué ser de los presidentes, puede ser del comité ejecutivo, en donde todo el mundo tenga la capacidad de aportar qué modelo de confederación quiere. Y lo que salga de ahí tiene que ser un modelo aceptado por todos. O sea, más plural. Más plural desde el punto de vista interno, pero desde el punto de vista, y esto imagino que a los medios no os va a gustar, no publicitar tanto nuestras diferencias, que parece que es una tendencia de la sociedad últimamente, que estamos tuiteando hasta los comités federales, ¿no? Un debate profundo, reflexivo, intenso, interno. Y a partir de ahí, ese modelo de CEG que salga tiene que ser válido para todos y defendido por todos, con una voz unánime. Porque hay mucho que reclamar y mucho que pedir y mucho que exigir. Mucho. Por eso, desde la Confederación de Empresarios de Pontevedra, que comentabas que estamos siendo activos últimamente, es que queremos jugar ese papel reivindicativo, diciendo lo que nos sienta bien de las cosas que se hacen, como es el caso de la Ley de simplificación del procedimiento administrativo en sede electrónica, como aquello que consideramos que está mal hecho. Por tanto, lo que estamos reclamando es que las administraciones, es decir, aquellos que legislan, se sienten con nosotros, vean cuáles son nuestras necesidades en una mesa y que puedan legislar a la medida de esas necesidades. Por ejemplo, la semana pasada lo vivimos, esa petición que usted realizaba también, que la realizan desde Consemar, de la ampliación del IFEBI, que esta canción ya ha sonado varios veranos o varios años seguidos. Es que es una necesidad, lo demostraron los datos de visitantes, de expositores, de los que no pudieron estar en Vigo por falta de espacio y del crecimiento de Consemar, de uno de nuestros buques insignia, ¿no? Es que Consemar es un éxito incontestable, un éxito que además redunda en toda la ciudadanía, en todo el empresariado de Vigo, de Pontevedra y de Galicia. Hay hoteles hasta en Coruña y en Santiago con asistentes de Consemar. Por tanto, no nos podemos permitir el lujo de que una feria internacional en un sector tan estratégico como el que estamos hablando, el agromarindustria, en este caso marindustria y fundamentalmente de congelado, no pueda crecer. No digo que haya la tentación de llevarlo fuera, estoy seguro que eso está más que consolidado, pero no nos podemos permitir el lujo de no hacer crecer a Consemar
porque no nos pongamos todos de acuerdo en que es necesario construir esa ampliación. ¿De esta ira, presidente? Sí, sí. De esta va, porque yo lo único que he visto son palabras favorables. Creo que todos estamos, Administración Local, Concello de Vigo, lo ha dicho el alcalde en la inauguración, Administración Autonómica, Xunta de Galicia, lo ha dicho el presidente Feijóo, Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios de Pontevedra, e incluso diría que los vecinos cuyos terrenos pueden ser expropiados o no para esa ampliación. Porque estamos hablando que incluso si Navalia se replantea esa posibilidad de que sea una feria anual, necesitaría también un IFEBI más potente, más grande, para poder desarrollar esa feria, ¿no? Sin duda. Navalia puso de manifiesto también que tenemos capacidad para organizar ferias internacionales de cualquier sector de los estratégicos. Sí, sí. Es que nos estamos olvidando que aquí tenemos un sector como es granito piedra, que también es estratégico a nivel europeo, puntero a nivel europeo. Nos falta una feria, presidente, de eso. Nos falta una feria del granito, que yo no sé si tendría que ser del mundo de la construcción, pero nos falta una feria de la aeronáutica, que es un sector emergente. Nos falta una feria también del sector TIC, nanotecnología, biotecnología. Lo que necesitamos es un recinto ferial, que es un lujo tenerlo al lado de un aeropuerto. Sin duda. Y ya único en España. Y con la pasarela, caramba. Y con la pasarela, que también era otra reivindicación histórica, ¿no? Y con un aparcamiento, un superaparcamiento que puede dar muchísima agilidad a todos los coches que puedan ir para allí. De hecho, en Conxemar se utilizó el aparcamiento y no al 100%, con lo cual tenemos capacidad de crecimiento. Es verdad. Hablando de sectores estratégicos, buenas noticias, como decía, hablando de innovación en el sector aeronáutico, con esa posibilidad de crecimiento a través del campus de Ourense, Porto do Molle también. La verdad es que es muy interesante y nos daremos cuenta de la importancia que puede tener si se sigue apoyando, eso sí, desde las administraciones. Si sigue ese compromiso que vimos este año, ¿no, presidente? Bueno, yo estoy seguro que las administraciones van a seguir apoyando, porque es un sector emergente, es un sector donde hay muchas empresas consolidadas en el área de Pontevedra. Sí. Creo que es un sector por el cual tenemos que apostar también los empresarios, porque va a generar tejido industrial de alto valor añadido. Por tanto, creo que, y desde el punto de vista de la Confederación de Empresarios de Pontevedra y las asociaciones que están integradas, seremos pesados para que esta oportunidad no decaiga. Necesitamos un polo aeronáutico como tenemos un polo del automóvil. Claro. Y cuando tengamos la capacidad de tener 4 polos en sectores tecnológicos o en sectores estratégicos diferentes, diremos que Pontevedra es líder en España en sectores muy, muy poderosos. Sin olvidarnos que el otro día, hablando en la Feria de Marisco, estuvo con nosotros el presidente del puerto, estaba el presidente de la cooperativa de armadores, el señor Touza, que nos hablaba de la importancia que ya muchas veces, como nos vamos a la automoción, al naval o nos vamos también a otros sectores, nos olvidamos de la pesca, del sector pesquero, que siempre sale mucho a colación cuando llegan las elecciones, que se reúnen todos los partidos con los armadores y también con los responsables, ¿no? Pero que sigue siendo una pata de banco muy importante, ¿no? Bueno, yo lo que tengo que decir es que en la Confederación de Empresarios tenemos la sensibilidad suficiente como para que un vicepresidente sea del sector pesca, otro vicepresidente sea del sector granito. Bueno, pues con lo cual estamos detectando perfectamente cuáles son nuestros sectores estratégicos, queremos que estén representados al máximo nivel, porque esas son las piedras angulares sobre las que la provincia de Pontevedra y Galicia, como su motor industrial, van a salir al exterior. Y van a arrastrar a pequeñas y medianas empresas que lo necesitan. Eso le iba a preguntar, ¿cómo nos tenemos que plantear o replantear los próximos años hablando de internacionalización, que fue una oportunidad durante la crisis, ahora que la cosa poco a poco va mejorando, estabilizando? ¿Se tiene que seguir apostando por la internacionalización o cuál es el planteamiento que le gustaría que se tuviese desde la Confederación de Empresarios, presidente? Sin duda la internacionalización es una pata más muy importante de la estrategia de una empresa, pero no todas las empresas tienen capacidad para internacionalizarse. Una cosa es vender en el exterior, exportar, y otra cosa es internacionalizarse. Para eso se requiere una cierta estructura de empresa.
Sí. Porque no es fácil trabajar el día a día con 7 horas o con 12 horas de diferencia, porque no es fácil trabajar el día a día con idiomas y con formas de pensar diferentes, porque cuesta mucho esfuerzo irse a México, irse a Panamá, irse a Colombia, esfuerzo personal y esfuerzo económico. Por tanto, claro que tenemos que ayudar a nuestras empresas, pequeñas y medianas empresas. Estoy situándolo casi por debajo de 50 trabajadores, en que claro que hay futuro fuera, pero tenemos que establecer los vínculos de confianza que nos permitan hacer llegar a esos mercados. El automóvil lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien en Colombia, lo ha hecho muy bien en México. Sin embargo, hay países que son más duros, que son más complicados, como está resultando el caso de Brasil. Entonces, administraciones fundamentalmente nos tiene que facilitar la visión del país, cuáles son los objetivos allí, cuáles son los sectores que allí pueden ser implantados, y ayudarnos a ir. A partir de ahí ya es el esfuerzo de cada empresario o cada asociación empresarial quien tiene que hacerlo. Pero desde luego tenemos que apostar, pero no perdiendo el foco de que una empresa con 10 trabajadores es muy difícil que se internacionalice, muy difícil. Sí. Y tampoco trasladarle al empresario que el futuro solo es la internacionalización. El futuro puede estar aquí, el terreno de juego puede ser pero con un ojo en el mercado global. Del sistema o del sector de la automoción, señor Cebreiros, ¿preocupa el tema que se están últimamente saliendo noticias, deslocalización, sobre todo empresas o fábricas de componentes en norte de Portugal, o hay que maridar o equilibrar el tema de nuevos modelos en Vigo con que también puedan expandirse al norte de Portugal? No sé qué visión tienen ustedes cuando lo hablan en la CEP. Bueno, cuando lo hablamos en la CEP, cuando hablamos con las industrias del automóvil, lo que nos dicen es que efectivamente se encuentran con condiciones económicas y de financiación preferentes en el norte de Portugal. Yo no estoy encontrando ningún empresario que quiera delocalizarse, sino que teniendo el valor de su empresa, teniendo el capital humano, el I+D+I de su empresa aquí, lo que está buscando con una lógica es que sus costes de producción, sus costes de logística o de implantación se vean reducidos. Yo no veo una competencia en el norte de Portugal, yo veo una competencia en el norte de África. ¿En el norte de África todavía? Yo veo una competencia en el norte de África con unos gobiernos como el de Marruecos tremendamente agresivos en la captación de empresas, con una inyección de fondos de terceros países muy importantes, con grandes inversiones en infraestructuras, que se lo están poniendo muy fácil. Eso sí sería... Yo es que quizás por definición no veo al norte de Portugal como competidor, sino como un aliado, al otro lado de la frontera, ¿no? Sí puede preocuparme en cierta medida el norte de Portugal, el norte de África. Pero las administraciones, por lo que usted dice, de empresarios de aquí, ¿podrían echar un cable para que se quedasen aquí, no se fuesen a otros, no se deslocalizasen? ¿Cómo se podría o en qué línea podría apuntarse esto? Bueno, pues yo creo que hay dos líneas fundamentales. Una, facilitar. Y FEBI es uno de esos casos. Sí. No se puede estar tantos años diciendo que tenemos que ampliar y no se hace. Es decir, una vez que se tome la decisión, esto tiene que ir con fechas, con hitos y de una forma decidida. Lo mismo pasa con los polígonos industriales. Claro. Tenemos que ponerlos a disposición de los empresarios. No es un tema solo de precios, sino que tengan infraestructuras adecuadas, que tengan buenas vías de comunicación. No es hacer polígonos baratos. Desde ese punto de vista, sí estamos viendo que en Portugal es un competidor desde el punto de vista de los terrenos y de los polígonos. Pero la forma en la que tenemos, bajo mi punto de vista, de poder ayudar al empresario es hacerlo más competitivo. Desde ese punto de vista, iniciativas como Industria 4.0 van a dar un antes y un después. Tenemos que ayudar al empresario a que introduzca las tecnologías, la robótica, la domotización en su proceso productivo. Claro. A partir de ahí se hará competitivo no solo por reducción de costes logísticos o de costes de suelo ni de costes de personal, sino porque su proceso productivo es más económico. Hablaba usted de batallas que está dando la Confederación de Empresarios de Pontevedra. Decía yo que se notaba esa actividad, que estaba siendo en algunos asuntos también se escuchaba su voz, se escuchaba la voz de los empresarios. El tema también de las infraestructuras ferroviarias, ustedes que ya han apuntado esa solución para, sobre todo, interconectar
Coruña con Lisboa, que sería la salida sur de Vigo también, ¿no, señor Cebreiros? Claro, es que sumaríamos varios objetivos. Primero, conectar efectivamente todo el eje atlántico desde Coruña hasta Lisboa en un tiempo prudencial. Nosotros tenemos que ser conscientes de que a los empresarios gallegos nos cuesta mucho ir a Madrid o nos cuesta mucho ir a Barcelona. No entro en el debate desde qué aeropuerto sí o no, pero a todos los empresarios gallegos nos cuesta mucho el hacer una presentación de producto, presentar un presupuesto, tener una reunión de trabajo en Madrid o en Barcelona. Los números que están saliendo del tren entre Vigo y Coruña, entre Orense y Santiago, son espectaculares. Sí. Espectaculares. Bueno, pues ¿por qué no ampliar desde Coruña hasta Lisboa? Si con eso estamos resolviendo una conexión muy importante que es Oporto, y estamos resolviendo también una salida sur de Vigo, y aparte podemos, y desgraciadamente esto ha tomado primer plano tras el accidente de Porriño, efectivamente, si podemos resolver el problema de que un tren pase por el medio de una ciudad, y además podemos resolver el problema de que nuestros polígonos industriales, donde están nuestras empresas, los trabajadores no tengan que ir con su coche. Se podría hacer una red de cercanías o interconectar. Entonces, Vigo. Lo que vamos a abrir, nuestra intención es abrir un debate amplio a todas las administraciones, a todas las asociaciones de empresarios que tengan algo que decir, a los sindicatos y a movimientos ciudadanos, para hacer una reflexión de cuál puede ser la mejor salida para unir todos estos objetivos. Esa es la que vamos a impulsar. Estamos de la mano también de Eixo Atlántico, que tiene un estudio muy, muy avanzado y presentado ya de cuáles pueden ser soluciones, como es el caso del Metrotren, y lo que queremos es sumar sin ningún protagonismo, ser un agente más, sin duda, trasladando cuáles son los problemas que nos dicen nuestros empresarios y los trabajadores de nuestros empresarios que tienen. Señor Cebreiros, le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros en esta entrevista y hablamos en un par de semanas para saber si ya le tenemos que poner deberes al nuevo ministro de Fomento, a la nueva ministra de Fomento. Perfecto, seremos los primeros en tratar de trasladarlos. Y al nuevo ministro de Hacienda o ministra de Hacienda también. Y espero que también al nuevo consellero de Economía, al nuevo presidente de la Junta. Vamos a poder, va a ser muy fácil porque solo vamos a trasladar tareas a los demás. También, esperemos que así sea. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, un placer. Dejamos esta entrevista con el presidente de los empresarios de Pontevedra y en unos minutos volvemos en la radio. Hasta ahora.